Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. De 6 a 6:30 de la tarde de lunes a viernes. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Y amigos oyentes de Punto de Vista, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es el programa número 17 para hoy martes 15 de febrero del año 2011. Les agradecemos a todos ustedes por dejarnos entrar a todos sus hogares a través de los 1350 Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de www.ondasdelamontana.net y www.puntodevista.rdb.com. Por Dios el tetero, venga a ver, muchacha de Dios, no me lo vaya a dejar perder. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Hoy tenemos invitados especiales en nuestra mesa de trabajo. Queremos contarles además a todos nuestros queridos oyentes y lectores que hoy, precisamente hoy, hemos superado los 96,000 lectores de Punto de Vista. rdb.com. Además, hicimos unas pequeñas variaciones de la página para hacer la cosa más amena y que, bueno, ahí estamos haciendo pues algunos detallitos. Seguimos colgando todos los audios de los programas de radio y seguimos en la lucha, sobre todo en este año electoral que va a ser tan supremamente interesante. Ya habíamos anunciado en algunas emisiones que íbamos a invitar a los representantes del Polo Democrático Alternativo, los representantes naturales del polo democrático alternativo, que tienen representación electoral, que tienen los votos. Y vamos a hablar del polo precisamente por la circunstancia electoral, por la coyuntura que están atravesando los partidos en este momento, porque no sabemos ni siquiera cómo y qué va a pasar en las elecciones del 30 de octubre. Don Adolfo, buenas tardes, ¿cómo le ha ido a usted? Buenas tardes, Rubén, todos los oyentes, a don Lobo allá en los controles, a nuestros invitados. Hoy sí tenemos una mesa de lujo acá en Ondas de la Montaña. Rubén, impresionado quizás por este estado tan extraño que nos tocó. Mire que los transportadores de carga están ajustando hoy 16 días de paro y apenas los escuchan cuando bloquean las principales vías de la capital. De resto, el paro parece que no hubiera existido cuando fuimos testigos, por lo menos en esa avenida de Bogotá hace 15 días, que no hubo ningún camión en la carretera, es decir, que el paro iba viento en popa, como decimos, y tuvieron ellos que entrar a tomar medidas de hecho para ser escuchados. Solamente apenas empieza a hablarse de un posible diálogo con el Ministerio de Transporte cuando ellos empiezan a bloquear las vías e incluso en algunos momentos se habla de agresiones por parte de ellos. Y una segunda noticia muy importante, y es que se autorizó la operación de liberación de los 2 policías que estaba suspendida de alguna manera, con algunas condiciones, entre ellas que la hora cero la fija el mismo Estado. Es decir, que por lo menos estas expectativas de estas familias, pues ojalá lleguen a buen término. Y la ex senadora Piedad Córdoba en estos momentos debe estar a punto de dirigirse al Estado, al público en general, para plantear qué fue lo sucedido. Vamos a ver, ojalá que de alguna manera por lo menos todos los retenidos por las FARC puedan salir en libertad. Don César. Adolfo León, Rubén Darío, a todos los oyentes, a don Alfredo Lobo en el Control Master, pues hombre, agradeciéndole mucho a nuestros invitados. Nos acompaña hoy lo que podríamos llamar la bancada de Antioquia o por Antioquia del Polo Democrático. Están con nosotros el concejal de Medellín, Carlos Ballesteros, el diputado de Antioquia, Jorge Alberto Gómez Gallego, y el ex representante a la Cámara, pero presidente del Polo en Antioquia, Germán Reyes Forero. Con ellos queremos entonces conversar durante toda esta hora. Hoy haremos un programa especial de 1 hora en Punto de Vista rdb.com o Punto de Vista Radio a través de los 1350 de la M y de ondasdelamontana.net. Les voy a decir, para que empecemos la conversación, con las 2 perlas que me pillé hoy.
mi querido Alfredo. Pero no, dejémoslo así, no lo pongamos. Vea, les voy a contar 2 cosas que me pillé hoy. La primera, tuve la oportunidad de conversar con uno de los abogados de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en la tarde de hoy. Y el hombre asegura que este año Don Berna habla. Hay unos inconvenientes con las garantías que el hombre le está solicitando al Estado como para abrir la boca, pero el ventilador que se puede venir y que se presume venir va a chilguetear a más de uno, empezando por la alcaldía municipal del doctor Alonso Salazar Jaramillo. Es inconcebible, mi querido concejal Carlos Ballesteros, que cuando un delincuente habla en pro de una persona que está siendo cuestionada, le paran o le ponen mucho cuidado. Pero cuando el mismo delincuente habla en contra de esa misma persona, se descalifica porque los delincuentes no hay creerles. Muy buenas tardes, doctor Ballesteros. Muy buenas tardes, Rubén Darío, a César, Adolfo León, Jorge Gómez, Germán Reyes. Efectivamente, hay muchas inquietudes, ha habido muchas inquietudes con el famoso tema de la donbernabilidad, como se ha llamado. Yo siempre he creído que pues ha habido muchos problemas para que eso se aclare, y creo que para la sociedad hubiera sido muy importante que muy rápidamente esa temática se hubiera aclarado, que si hay información de parte de Don Berna que nos tuvo en ascuas mucho tiempo, pues, y todavía, pues hubiera sido bueno que lo hubiera hecho oportunamente. De todas maneras, el tiempo va pasando, hay un gobierno que va a terminar ya pronto su mandato, independientemente de ese tipo de situaciones, y creo que esa circunstancia afectó la gobernabilidad efectivamente, porque creo que en buena medida el alcalde Alonso Salazar, su gestión, la poca gestión que ha hecho, la ha dedicado prácticamente a defender su situación particular, y eso no ayuda para nada a una ciudad. De todas maneras, debemos recordar que la investigación que adelantaba la Fiscalía se archivó, pero de acuerdo con la normatividad que existe sobre el particular, señala que en cualquier momento, cuando aparezca un elemento nuevo, se vuelve a revivir. Y lo digo porque el alcalde, cuando se dio este fenómeno, pues hizo mucha bulla en los medios de comunicación, pero es bueno que tengamos en cuenta eso. A mí me parece que es importante para la sociedad que se descubra la verdad de lo que ocurrió. Si realmente hay alguna culpa y alguna responsabilidad, que se aplique eso, pero con todas las garantías, además, para todo el mundo. Obviamente creo que es importante. El otro tema que tengo para compartirles es que tuve la posibilidad de escuchar parte de las... Eso fueron casi 3 días de indagatoria que entregó Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuzo Sierra, andino, del suroeste de Antioquia. Y obviamente pues escuchamos lo mismo, pues cómo chilguetea al gobernador Luis Alfredo Ramos, a ex senadores, por ejemplo, como Guillermo Gaviria Zapata, al director de Cor Antioquia como Francisco Zapata, al ex senador de la República como Mario Uribe. Bueno, saca un reguero, la cosa más impresionante. Pero en lo poco que me dejaron escuchar, porque ni siquiera me dejaron arrimar, me dejaron escuchar, y fue esta tarde, alcancé a escuchar en repetidas ocasiones por parte del Tuzo Sierra, no estoy prejuzgando ni más faltaba, y además que quede grabado para que no me van a demandar, más de una vez se refiere al exdirector de la Oficina de Reincorporación a la Civilidad de Medellín, Gustavo Villegas, y su presunta relación con la Oficina de Envigado a través de negocios de juegos de azar y de tragamonedas especialmente. La persona que me mostró la grabación, que es completa y es una persona que tiene en cierta medida un poder como en lo normativo y en lo jurídico y legal, pues ahí pueden deducir que es abogado, me dijo: deme un tiempito y yo le paso esta grabación, porque la gente tiene que conocer la clase de gobernantes o presuntos irregularidades que cometen los gobernantes. ¿Qué opinión le merece a usted eso, mi querido diputado Jorge Gómez? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, Adolfo, a César y a mis compañeros del Polo, a Carlos Ballesteros y a Germán y a toda la audiencia.
No, estos escándalos de parapolítica que han salpicado una buena parte de la dirigencia de los partidos de gobierno y de los partidos tradicionales, vale la pena hacer énfasis en esto, es evidente que apenas está sumergido, está apareciendo, está llegando a la superficie. Falta mucho más por conocerse, porque los esfuerzos, desde luego, desde los altos círculos de poder han sido enormes para que estas cosas no afloren. Una de las medidas para que estas cosas no afloraran fue la extradición de estos personajes. Hay evidencias que fueron extraditados con el pretexto de que le habían hecho conejo al proceso de justicia y paz, que era evidente también que le habían hecho conejo, pero en el fondo de esto estaba la intención de evitar que este destape se sucediera. Pero como dice el dicho popular, no hay nada oculto entre cielo y tierra, y nosotros tenemos nuestro propio Wikileaks, el que ha atormentado a los gringos, al Departamento de Estado, al Departamento de Colonias de los Estados Unidos. Tiene una réplica en Colombia, que son las declaraciones de estos personajes, siniestros por cierto, pero que tienen un enorme conocimiento de las relaciones de estos grupos mafiosos y paramilitares con la dirigencia política. Es imperativo que el país conozca y que los responsables de esta degradación del manejo del Estado que se vivió con este fenómeno de la parapolítica no solo se conozca, sino que además sea castigado con todo el rigor. En lo personal uno lamenta que haya personas pues que tengan que ser privadas de la libertad y que tengan tragedias familiares seguramente muy complicadas por estos hechos y carreras políticas que se truncan, pero siempre hay que pensar que la sociedad está primero que los intereses personales, sobre todo cuando son tan intereses tan torcidos como estos. Esperemos que todo se conozca, no prejuzguemos. Yo siempre soy amigo del debido proceso. A estas personas se les debe garantizar el debido proceso, tienen derecho a la defensa. ¿Ah? Así coge la justicia. Así coge la justicia, pero que llegue con el debido proceso, desde luego, principio, norma, doctor Ballesteros, de la que somos en el polo celosos defensores. Sí, bueno, yo les voy a proponer las reglas del juego de hoy, porque lo que menos nos interesa a César, Adolfo y a mí, en lo personal, es venir a entrevistarlos. Lo que nos interesa es armar debate, tocar temas candentes sobre el polo democrático alternativo, precisamente pues como en esta coyuntura por la que está atravesando, y más que una entrevista, pues conversar entre todos, para que hagamos un trabajo más ameno y más agradable, tanto para nosotros como para los oyentes. Doctor, mi querido médico Germán Reyes Forero, tarea dura hacer que los integrantes del Polo Democrático Alternativo lleguen este año precisamente nuevamente a las curules, por lo menos aquí en el departamento de Antioquia. ¿Cómo van a hacer ustedes? Pero inicialmente muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Rubén Darío, buenas tardes, Adolfo, César, mis camaradas y compañeros Jorge Gómez y Carlos Ballesteros, a los amigos del máster. Siempre la tarea es difícil. No va a ser difícil para nosotros en octubre. No va a ser más difícil, siempre ha sido difícil. Nosotros somos una organización que estamos en construcción, que estamos en crecimiento, con dificultades propias de cualquier organización política, donde trata de aclarar sus ideas, trata de aclarar sus proyectos, donde la gente que está voluntariamente, sin ningún incentivo mayor que es el interés nacional o el interés regional, departamental. Entonces nosotros nos estamos preparando en eso. Las dificultades que hemos tenido, pues las hemos superado. Lamentamos que algunos militantes importantes del Polo se hayan retirado, pero así como militantes importantes del Polo se han retirado, otros han llegado, y estamos seguros que otros van a llegar. El proyecto político del Polo Democrático es un proyecto político a mediano y largo plazo. Sí tenemos afán, porque compartimos el sufrimiento de la mayoría de la población colombiana y creemos que a ellos hay que solucionarles los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de empleo. Pero también somos conscientes de que hay un aparato, un establecimiento supremamente consolidado, a pesar de lo que se decía ahora, Jorge, Carlos. No entiende uno cómo
el actual gobernador cuestionado, Óscar Suárez Mira detenido, que arrasaron en las elecciones pasadas, que hubo denuncia de compraventa de votos. La población todavía siga admirando a esos personajes, a mí me llama la atención. Pero de todas maneras, el polo, Rubén Darío, sigue, a pesar de las dificultades, siempre va a haber dificultades y tratamos de superarlas. Acabamos de realizar la Junta Nacional del Polo, con un éxito completamente rotundo. Te digo que es un éxito rotundo porque asistieron más del 85% de los delegados nacionales, con problemas financieros para el desplazamiento, con problemas para conseguir los permisos laborales. Muchos de los militantes y los dirigentes nuestros son obreros, comunes y corrientes, rasos, trabajadores, no son profesionales de la política. Y sin embargo asistieron e hicimos un evento donde sale, desde mi punto de vista, el polo consolidado. Y este fin de semana haremos el evento regional correspondiente, la coordinadora departamental, donde reuniremos a cerca de 100 dirigentes regionales, de la mayoría, de muchos municipios de Antioquia. Hay representación allí, elegidos democráticamente, en procesos democráticos, y donde tomaremos las determinaciones correspondientes al departamento de Antioquia. Doctor, Bueno. Discúlpeme, César. Decía el doctor Carlos Gaviria que era posible mantener la alcaldía del polo de Bogotá, la alcaldía de Bogotá en el polo democrático. ¿Qué tanto asidero político tiene esto? ¿Es posible que la alcaldía de Bogotá siga siendo del polo? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos Gaviria. Es decir, el polo en Bogotá sigue fuerte, es decir, hay una simpatía y hay una militancia aferrada a los principios del polo democrático. Lo que pasa es que obviamente la maquinaria gobiernista, en este momento el de la Unidad Nacional, antes el uribismo, han hecho toda una campaña para quitarle a la alcaldía de Bogotá al polo democrático alternativo. Se le atravesaron, por ejemplo, al metro. El doctor Samuel Moreno Rojas ganó la alcaldía de Bogotá, es mi percepción, básicamente con la bandera del metro que está atrasado hace más de 100 años. Todavía los bogotanos están discutiendo si necesitan metro o no. Y todavía el gobierno nacional, el doctor Santos discute y se necesita o no metro en la ciudad de Bogotá. Claro que se necesita el metro en la ciudad de Bogotá. Y Samuel debe ser duro en eso y seguir insistiendo en el metro, que haga un metro del metro. Ya no lo hizo. Bueno, pero por lo menos que se hagan los estudios, eso sería un aporte muy grande. Pero hay otros temas que son importantes dentro de la alcaldía de Bogotá. Vamos a ir por partes porque yo pienso que pues antes, mire, la oposición se hace del reconocimiento de los logros de otro, y yo pienso que en cierta medida el trabajo que usted, doctor Germán Reyes, desde la Cámara de Representantes, el trabajo de Jorge en la Asamblea, y lo mismo del doctor Carlos Ballesteros, excúseme Jorge, pues por no decirle doctor, pero es la confianza que le tengo. Claro. Me parece muy interesante, me parece valeroso y me parece excesivamente profesional. Yo veo a Carlos Ballesteros sentado en una corola allá, y no porque está aquí, se lo he dicho varias veces públicamente, porque yo no le sobo saco a nadie, me quito el sombrero delante de usted, porque, hombre, usted le da clase por lo menos de jurisprudencia a la mayoría de los concejales y no es a todos. Rubén, y una ñapa, discúlpeme, en esta mesa de trabajo fue escogido como el mejor concejal de la ciudad de Medellín. Sí, otra cosa, pero eso no los exime a ustedes, con el respeto que les tengo y además el afecto que les tengo, de la responsabilidad que ustedes tienen que compartir con Bogotá. O sea, usted, doctor Germán, no puede venir a decir acá que solamente porque al uribismo no le dio la gana de ayudarles a ustedes a hacer el metro en Bogotá, entonces no se hizo el metro. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es que un partido eterno opositor del oficialismo, cuándo será que cuando llegue al gobierno no se enrede y gobierne? Y gobierne bien, porque hay una cosa, escúcheme, termino. Yo le pregunté al doctor Carlos Gaviria cuando era precandidato a la presidencia en el Consejo de Medellín: doctor Carlos Gaviria, ¿usted por qué no contesta o nos dice o nos explica por qué causa, razón o efecto la gente del polo es una berraca para hacer oposición, pero cuando llegan al poder y tienen que manejar el presupuesto se enredan? Eso no es completamente cierto, Rubén. Me parece que es una afirmación muy temeraria contra nosotros, contra el pueblo democrático. No es que nos enredemos,
Es que estamos haciendo el ejercicio de la gobernabilidad y la gobernabilidad tiene sus problemas y tiene sus opositores también. En el caso de Bogotá no es solamente el tema del metro. Recordemos que los Nule también, Garrafal no, de los Nule. No, recordemos que hay una ley sobre los transportes masivos, donde hay una financiación, hay una cofinanciación, dinero del presupuesto nacional y dinero del distrito en este caso. Lo mismo que el metro de Medellín. El metro de Medellín no se hizo con solo recursos de orden municipal, se necesitaron recursos del orden nacional. Entonces ahí, y además vienen también. El 70%, Jorge, creo que el 70% de los recursos son nacionales para hacer el metro en Y Bogotá. no hablemos del Metro Plus. Y no, yo creo que hay una cosa que también hay que decir, Germán. Los recursos que manejan los municipios, los entes territoriales, por ley, por constitución, tienen unas aplicaciones ya predeterminadas. Municipios como Medellín, Bogotá y de pronto Cali, Barranquilla pueden tener algunos excedentes que son de libre destinación y que pueden incrementar programas de alguna, entonces, donde la administración le pone su propio énfasis. Y en el caso de Bogotá, hay que decirlo con claridad, en medio de todas las críticas que se le puedan hacer a la administración de Samuel Moreno, los avances en materia de salud y educación son enormes, superiores a Medellín y a cualquier ciudad del país, en cobertura, en calidad, en profundización y en todas estas cosas. Eso tal vez Samuel ha sido muy flojo para socializar eso, pero lo de Bogotá es sobresaliente. Eso no lo dicen ni Caracol ni RCN. Claro, pero mire, yo le digo una cosa, doctor Germán, yo le digo, yo le creo a usted que si el gobierno nacional quedó de darme el 60% para el metro y me lo aprieta, hombre, me tumba el proyecto, está muy bien. Pero entonces yo les hago esta pregunta, ¿qué voy a ir a decirle yo a la viejita del toldo de la esquina? Ay, viejita, venga a ver usted que es militante del Polo. Nos metimos con el cuento del metro, pero no fuimos capaces porque es que esta gente no deja. Venga, vote con nosotros otra vez. ¿Qué cuento le vamos a echar? Yo le propuse al doctor Samuel Moreno en Bogotá y a la Junta Nacional del Polo que haga una manifestación, que convoque a la ciudadanía bogotana un gran referéndum de apoyo al metro. Es decir, el gobierno de Egipto cae en 18 días. 18 días de manifestación con la Plaza de la Libertad llena. Algo similar que haga, y ahí sí estamos de acuerdo con que a nuestro alcalde de Bogotá, Samuel, le han faltado calzones, digamos, para convocar a la gente contra la política del gobierno nacional. Si a mí se me atraviesa en una vaina que es del plan de gobierno, que lo aprobó la ciudadanía, que lo radicó, pues convocó a la gente a que defienda eso. Y estoy de acuerdo con Jorge, más de 1 millón de personas en Bogotá, Rubén, más de 1 millón de personas, vimos las estadísticas, están con la educación gratuita hasta el grado 11, con alimentación incluida, y con transporte incluido. Me parece que eso es un gran avance. La infraestructura hospitalaria, que he tenido ocasión de conocerla en Bogotá, ha mejorado sustancialmente. Es decir, inversiones grandísimas se han hecho en la infraestructura hospitalaria en Bogotá. Germán, cosas que la gente en Bogotá es mejor no tener ningún aseguramiento en salud. Estar vinculado, claro. Estar vinculado, que es la población que más sufre en el país, en Bogotá, son los privilegiados, a los que no tienen ningún carnet ni del CISBEN, ni el régimen contributivo. Es una cosa que la puede verificar cualquiera en Bogotá. Y esas cosas hay que reivindicarlas y hay que decirlas. Y hay que decirlas, claro. La mortalidad materna infantil, por ejemplo, que es un índice sobre el tema del desarrollo humano y índice de salud, materno-infantil, es menor en este momento en Bogotá, en los estratos 1 y 2, que en los estratos 3, 4 y 5. Por lo que acaba de decir. Porque ha habido una intervención mucho más certera en el tema de salud, de promoción y prevención en esa población, es decir, los que están vinculados, los que no tienen carnet de aseguramiento y que están a cargo de la Secretaría Distrital. Pero vamos a esto. Es cierto que lo de Bogotá nos afecta. No estamos diciendo que no, yo no digo que no. Y eso lo discutimos también. Es decir, y es cierto que se han cometido errores, tampoco vamos a decir que no. Pero también le aclaro, el contrato de los nules no lo hizo Samuel Moreno. El contrato de los nules lo hizo Lucho Garzón. Oiga, Germán, los contratos del Transmilenio, cuando estaba en el Polo. Voy a ser de abogado. Lo hizo Lucho Garzón cuando estaba en el Polo, ¿cierto? No hemos contestado la pregunta que nos hizo Adolfo. ¿Qué vamos a hacer para mantener las curules en Antioquia? Esa es la pregunta que nos hicieron y llevamos en Bogotá. Claro, pero el doctor Carlos Ballesteros quería aportar algo. Yo pienso que el tema hay que mirarlo con bastante cuidado
tenemos que ubicarnos en el contexto de un país que ha tenido una historia bastante compleja. El tema de gobernar a corto plazo, como tiene que hacerlo cualquier gobernante a 4 años, tiene, yo diría, que dos componentes genéricos que son difíciles de manejar. Un componente es la necesidad ante la opinión pública de mostrar obras, que es una necesidad. La opinión pública busca obras, y un gobernante, si no hace obras, se quema, así esté haciéndolo bien. Obras a corto plazo, pero hay proyectos a mediano y largo plazo que son bastante complejos, porque eso no lo va a ver ningún gobernante, pero alguien tiene que iniciar con ese proceso. Y yo le abono a Samuel Moreno, que inició con ese proceso seriamente, trató de arrancar con todos los obstáculos que hemos tenido. Ahora, el tema de la contratación. El tema de la contratación, Rubén, es un mal nacional. Tenemos una legislación perversa, tenemos unas conductas perversas en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en todas partes. Lo que pasa es que obviamente mediáticamente cuando quiera se maximiza el problema. Lo que dice Germán, las personas que contratan con estos señores, primero no son del polo, no fueron del polo, y estos señores no son del polo. Hay un problema de contratación muy complejo, que cuando los medios de comunicación quieren maximizarlo, lo hacen. Lo otro, que también me parece que es parte de la reflexión, es que nosotros como partido giramos alrededor de un proyecto político que para poderlo hacer realidad, tenemos no solamente que conquistar gobiernos, sino el poder. Y es un proceso largo. Tener una alcaldía no garantiza poder gobernar como uno quisiera, porque obviamente estamos sometidos a un marco legal y marco constitucional en buena medida totalmente adverso. Por mejor gobernante que sea, usted va a encontrar unos obstáculos muy difíciles como alcalde, como gobernador, indiscutiblemente. Por eso todo esto hay que evaluarlo con detenimiento. Cuando se cuestiona la labor que transitoriamente ha hecho el polo, yo pienso que es un cuestionamiento bastante injusto. Yo pienso que el polo ha tenido gobernantes. Tuvo a Lucho Garrón, a mí me parece que le fue bien. Yo comparto con Carlos Gaviria que Samuel Moreno, cuando empiece a mostrar los resultados de este año, le va a terminar bien, cuando quede además exonerado de las responsabilidades que le están atribuyendo, que eso finalmente la justicia lo tendrá que definir. Pero yo pienso que va a terminar como un buen gobernante para la ciudadanía bogotana cuando entienda realmente esa situación. Y por eso, para ligarlo a la inquietud, también comparto lo que plantea Carlos Gaviria. El polo puede y debe mantener la alcaldía de Bogotá. Es un proyecto a largo plazo, tenemos las posibilidades de hacerlo. Obviamente la agresión de los medios fuertes de comunicación es evidente, indiscutible, y ese es un enemigo muy grande, no hay duda de ello. Pero yo pienso que eso se va a superar. Creo que empezamos a superarlo con lo que ocurrió la semana pasada en Bogotá, porque esa parte yo creo que ayuda a que el polo se muestre una imagen de un partido organizado, coherente, que sigue girando alrededor de una principialística, porque eso es lo que tenemos, unos principios, no un programa político. Además, para mí es el único partido que realmente está girando alrededor de un programa, que es un tema que no tienen los demás partidos, que para nosotros es complejo. En una sociedad donde los partidos no tienen programas, que son caudillistas, que haya un partido con programas genera una discusión muy dura. Nuestras discusiones son muy de debates, de postulados generales, de decisiones y no de burocracia, por ejemplo. Eso de por sí ya genera un partido totalmente distinto y que además por eso mismo recibe una agresión permanente. Yo llevo ya con 4 años en el consejo y yo no he visto a ninguno de mis compañeros defender un programa político como partido. El único soy yo. ¿Y por qué, me pregunto, se da esa situación? Pues porque somos el único partido que realmente se preocupa de verdad por eso. Y eso genera problemas. Eso genera problemas porque eso no lo entiende la sociedad. Pero lo que aspiramos es que a través de todos estos espacios, a través de todas estas instancias, desde el Congreso de la República, como lo está haciendo, por ejemplo, Jorge Robledo, como lo hizo Germán Reyes, desde la Asamblea, como lo está haciendo Jorge Gómez, desde el Consejo, realmente la gente entienda que esta es una opción de futuro para un país que pretende llegar a ser verdaderamente democrático. Mi sueño en ese sentido es que tengamos un país con distintos partidos
cada uno con programa, de verdad, que uno vea a alguien del Partido Conservador, por ejemplo, y fácilmente pueda concluir cómo piensa él en ciertos temas, que es lo propio de ese tipo de personas. Del Partido Verde, uno aspiraría a una persona en un Partido Verde que sea una persona amante y defensora de la naturaleza. Aquí nosotros vemos gente del Partido Verde y más defensores son los otros partidos. O sea, que realmente nos caracterice por eso. Por eso además, aquí tan fácilmente una persona salta de un partido a otro sin ningún problema de conciencia. Yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera capaz de hacerlo, yo pienso que yo duraría mucho tiempo atormentado en mi conciencia, en mi interior, porque yo sí estoy acá en este partido por el programa que si la gente lo conociera, yo estoy seguro que muy poquitas personas dirían, ese no debe ser Colombia. Yo creo que la gran mayoría del país estaría de acuerdo con eso. Es que creo que consagramos nuestro programa, Jorge, ahí consagramos la parte básica y fundamental del Estado Social de Derecho en Colombia. Defensa de los derechos fundamentales, la soberanía nacional, la defensa de lo nuestro, el derecho al trabajo en condiciones dignas. ¿Quién no está de acuerdo con ello? Pero eso es lo que nos obliga a estar acá. Alguien me decía a mí en el consejo, cuando hablábamos del tema laboral, decía ante un auditorio, estaba el recinto lleno, y muy emocionado después de mi intervención, ese alguien decía, un momentico, doctor Ballesteros, pero es que el derecho al trabajo, la defensa del derecho al trabajo no es un patrimonio exclusivo del partido que usted representa, no es un patrimonio exclusivo del Polo. Yo le decía, la diferencia es que nosotros sí lo escribimos, para tener un solo discurso, independientemente de cuál es el auditorio, porque hay personas que no lo escriben y cuando es un auditorio de sindicatos, hablan como sindicalista. Cuando es un auditorio con empresarios, hablan como empresarios. Esa es la diferencia, Rubén, y ojalá que la gente pudiera entendernos. Por eso yo creo que los espacios los tenemos que aprovechar es para eso, para mostrar un partido realmente en su esencia, independientemente de cómo nos agreden los medios de comunicación. Bueno, cuando hablamos de este tema de contratación y nos remitimos a la ciudad de Bogotá, todo el mundo habla de los NULE, como si fuera la única ciudad donde hubieran contratado y como si fuera el Polo Democrático Alternativo el que contrató con ellos directamente, cuando ya se nos ha explicado que estas obras son cofinanciadas entre la nación y la localidad 70-30, es la relación. Como lo que pasa con el Metroplus, no ha llegado la plata del gobierno nacional en su totalidad, entonces la obra se hace a traguitos y se inauguran tramos cada 8 días. Pero en el caso de los NULE hay que recordar que ellos también contrataron la construcción de nuevas cárceles en el país, incluida la cárcel del Pedregal acá en el sector de San Cristóbal, y que hubo unos posibles sobrecostos, según lo que se ha estado investigando. El doctor Germán Reyes tuvo ocasión de revisar ese tema cuando todavía estaba en la Cámara de Representantes. ¿Cómo fue ese tema, doctor Germán Reyes? Esa contratación para la construcción de cárceles en la que también participaron los NULE y eso era dirigido desde el Ministerio del Interior. No tengo detalles de la contratación, pero ahí sí estaba el doctor Fabio Valencia Cosio, conocido de autos, como dicen aquí en Medellín. Y esos contratos los firmó directamente el Ministerio del Interior y de Justicia. Claro, que lo maneja el Ministerio del Interior y de Justicia. Con una influencia grande. Y hay una investigación muy seria y muy avanzada, no con indicios, sino con pruebas evidentes de que la interventoría autorizó, que era de los NULE, autorizó obras extras, obras no necesarias, y autorizó subir precios y bajar especificaciones. Eso tendrá que salir. Hubo un debate en la Cámara, en una de las comisiones, la Comisión Cuarta, donde yo estaba sobre el tema, donde se mostraron documentos de irregularidades y toda esa contratación. Carlos Ballesteros y yo conocimos los documentos de la interventoría, pero físicos. Estallará algún momento, sí. Y ahí está comprometido el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez directamente. Bueno, muy bien. Los invitados la tarde de hoy son los concejales el concejal Carlos Ballesteros, el diputado Jorge Gómez y el representante de la Cámara Germán Reyes Forero. Vamos a unos mensajes y ya regresamos para hablar del año electoral. San Cristóbal surgió como una población de paso durante la colonia entre Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Le decían, en ese entonces, el Reposadero. Conozca más acerca del corregimiento de San Cristóbal este miércoles, en Onda con la Ciudad. Entre en Onda con la Ciudad de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por los 1350 AM de su dial. En Onda con la Ciudad.
hecho en Medellín, Medellín, Medellín. Últimas noticias, un noticiero hecho para usted. Escúchenos de lunes a viernes en 2 emisiones diarias, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde. Director Jaime Alberto Puerta Cano. Continuamos en Punto de Vista. Decimos todo. Los invitados, el concejal Carlos Ballesteros, el diputado Jorge Gómez y el ex representante de la Cámara Germán Reyes. Bueno, vamos a hablar de la contienda electoral de este año. Obviamente la unidad nacional que está conformada prácticamente entre conservadores y partido de la U, porque Cambio Radical y Liberales están haciendo rancho aparte y es como un segundo grupo que se ve ahí. Pues yo pienso que podríamos empezar en cómo el polo democrático alternativo, que en cierta medida ha tenido pues lineamientos como un poco más consolidados y candidatos de pronto más firmes para enfrentar la contienda electoral. ¿Cómo ven ustedes la competencia? Empezando precisamente por esa complejidad de la unidad nacional. Doctor Reyes. La competencia empezó mal. Nos metieron un orangután en la reforma política. Nos sacaron los votantes del polo del censo electoral. Porque dice la reforma política que solo están incluidos en el censo electoral en este momento los que participaron en la última elección. Y la última elección fue la segunda vuelta presidencial. Mocus Santos. En el polo se dio el debate. No hubo posibilidad de alianza con Mocus. Rechazó cualquier tipo de apoyo programático con el polo democrático. Entonces el polo democrático llamó a la abstención o al voto en blanco. La mayoría de la gente, simpatizantes nuestros, optaron por la abstención. O sea que las personas que no votaron en esa segunda vuelta presidencial no están en el censo electoral. Y es un pleito que tenemos con el gobierno nacional y con los congresistas que nos metieron ese mico, ese orangután. Que no fue discutido en las sesiones. Y que tendrá que resolver la Corte Constitucional, no la sanción del presidente. Ahí hay una mala interpretación. Tiene que ser la Corte Constitucional la que defina el tema. Pero mientras como control político común y corriente. Mientras eso nosotros le estamos diciendo a la gente nuestra que se inscriba. Hay que hacer la campaña de inscripción de cédulas entonces, porque la respuesta de la Corte se puede demorar 6 meses o 1 año y ya han pasado las ya nos coge la tarde, como dice el campesino. Pero perdón, entonces si la hay que inscribirse, la gente tiene que inscribirse, y es el mensaje que le estamos llevando a nuestros simpatizantes y a nuestros militantes. Inscriban nuevamente la cédula para que sean incluidos en el censo electoral. La inscripción empieza el 23 de febrero. El 23 de febrero. Y va hasta el 29 de mayo. Y va hasta el 29 de mayo. 29 de mayo, que es el día en que se harán las consultas. Pero hay un tema también con el censo electoral frente a las consultas, que es otro. Pero ahí empezamos mal. Y el pueblo está reclamándole al gobierno nacional y a los partidos de la unidad nacional. Y obviamente le vamos a reclamar a la Corte de que saque ese artículo, porque es completamente antidemocrático. Bueno, y somos el único partido de oposición que no vamos a poder participar en igualdad de condiciones. Pero los partidos de gobierno también empezaron muy mal, porque están profundamente divididos. Cuando el polo tiene una discusión, se acabó el polo porque la división lo mató. Pero los otros están que se matan en la cárcel, se hacen zancadillas, es decir, el maltrato entre ellos es impresionante, y ahí sí no están divididos ni al borde de la desaparición, cosa bastante curiosa. Yo no sé qué van a hacer, por ejemplo, aquí hay como 4 o 5 candidatos del partido de la U, bueno, ¿no? 5 hay como candidatos. 5 y tienen que definir la semana entrante si van a consulta o no. Tienen que decir hay plazo hasta la semana entrante para inscribir las consultas en el Consejo Nacional Según Electoral. la información, eso va a ser a dedo. Pero a Rubén le dijeron en una reunión que hubo en una junta del partido de la U que la decisión iba a ser tomada desde Bogotá. Desde Bogotá, ayer salió. Sí. Inclusive hoy salió en la Colombiana también. Muy central la cosa. El partido de la U muy democráticamente decidió que el parlamentario que más votos tenga en cada municipio escoge su candidato a la alcaldía. Y las ciudades principales es el doctor Juan Lozano y el doctor Álvaro Uribe el que las define. Sencillo, democráticamente. Ahora, ¿y Santos qué? Y Santos, no sé Santos qué ir a hacer. Parece que Santos dijo que no se iba a meter en las peleas callejeras, que iba a dejar que el doctor Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, se metiera en las peleas callejeras para definir candidatos, ¿no? Y ahí lo tienen volteando, pero el hombre como que está volteando mal porque en todas partes le ha ido, pero muy mal, ¿no? Con sus candidatos. Aquí el que tiene en Medellín no aparece ni en las curvas, pues.
No, muy mala, no lo han podido. Está muy de... No ha En podido. Bogotá tampoco, Ni apunte periódico lo ha podido Ni en lograr, Cali ni tampoco. como aguacate les ha servido. ni en Barranquilla tampoco, ni en Santander tampoco. Bueno, Es decir, ellos están también Pero con aprovechemos- dificultades. No decimos que nosotros no tenemos dificultades, pero ellos también están en dificultades. Doctor Ballesteros, la lista, ¿usted qué va a hacer? A ver, Para hay un, no- hay un candidato del pueblo a la alcaldía de Medellín. Está en este remojo, momento se está estudiando. pensando y se está estudiando, yo pienso que muy racionalmente el tema, con bastante cautela. Necesariamente debemos tener candidato propio, tanto para la alcaldía como para la gobernación. Pienso que es una muy buena oportunidad para mostrar un partido político, mostrar que tenemos integrantes muy calificados. Es una selección que obviamente no es fácil, precisamente por lo que representa un candidato a estas corporaciones o a estos cargos mejor uninominales. De todas maneras, el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora ha sido más, por lo menos en mi caso, más de tratar de ir conformando una muy buena lista para el Consejo de la Ciudad de Medellín. Yo aspiro pues a repetir en el Consejo y es una lista que hay una cosa que a mí me ha preocupado desde que me metí en esto. Es que en Colombia los partidos políticos realmente no trabajan como partidos. Y no lo digo por nuestro partido, sino por todos los partidos. Hay un individualismo muy curioso y muy particular, cuando la idea incluso de la parte normativa exige que obremos como partidos. La estructura legal en Colombia se hace para que quien salga adelante es el partido. Y yo creo que si trabajamos muy bien alrededor de esa lógica, pues tiene que irnos bastante bien. Quiero recordar que para el Consejo de la Ciudad de Medellín, hace 4 años ya casi, la cifra repartidora fueron 16.000 votos. Ese fue el número. Un partido si tenía 16.000 votos tenía derecho a un concejal. Por lo tanto, para tener derecho a 2 concejales necesitaba 32.000. Nosotros en nuestro partido tuvimos 29.000 votos. O sea que tuvimos un concejal y un margen bastante amplio, incluso haciendo un esfuerzo importante hubiéramos podido llegar al segundo. En un momento en el cual yo diría que casi que todos estábamos aprendiendo. Ya tenemos una tarea más aprendida. Yo creo que si hacemos un trabajo armónico, casi que podemos garantizar por lo menos los 2 concejales con la aspiración de tener 3 concejales. Ahí están las cifras. El reto que tenemos, realmente importante, es que tengamos 21 candidatos muy calificados, trabajando intensamente para lograr ese propósito por lo menos. Esa es la aspiración, Rubén. Para algunos pareciera una aspiración totalmente absurda e ilógica dentro del contexto, pero yo creo que no. Yo creo que no. Estamos haciendo ya la lista, reuniéndonos permanentemente, haciendo un trabajo en ese sentido. Obviamente debemos estar acompañados de un muy buen candidato a la alcaldía para que ese trabajo se multiplique, para que podamos aprovechar obviamente el espacio mediático, pero yo creo que la gente se dando cuenta de un buen trabajo. Hay algo particular, no sé cómo lo están haciendo los demás. Yo hice una reunión hace 15 días, una reunión de líderes políticos. La motivación era simplemente escucharme. Escuchar la propuesta que tenemos como aspirante al consejo. Eran líderes. Yo era bastante pesimista, pues, porque invitar a la gente un viernes simplemente a escuchar a alguien que hable sobre lo que cree que hizo bien y sobre su proyección, pues no tenía como eventualmente mucho atractivo un día viernes. Eso se llenó ese escenario y me parece que nos fue sumamente bien. Y yo lo que trato de mostrar es que es posible realmente hacer una política diferente, donde ante todo tenemos un proyecto, un programa, y eso es lo que estamos vendiendo realmente. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Para buena parte de la población eso no existe. Para algunos colegas de ustedes, Rubén, cuando yo comenzaba mi labor como concejal, que yo decía, yo aspiro en estas condiciones mantenerme y crecer políticamente, algunos se reían, decían, eso no es posible. Un colega del consejo me decía, es que una persona así no existe. Hoy me dice ese colega del consejo, oye, es un tipo extraño. Es un tipo extraño. Entonces sí existe, claro que existe. Y yo creo que la sociedad está llena de personas así. Lo que pasa es que la gente va perdiendo la credibilidad en esos proyectos porque hasta ahora es lo que se ha vendido tradicionalmente. Pero lo que yo quiero es que la gente, y especialmente una ciudad como Medellín es una ciudad que tiene potencialmente una opinión importante. Y afortunadamente los medios de comunicación en Medellín también tienen una fuerza grande,
pero es para los dos lados, pues obviamente, pero por lo menos yo creo que hay una franja importante en nuestra ciudad que está pensando en la opinión, que está pensando realmente en las propuestas. Los programas que se están haciendo en este momento en televisión, en radio, con candidatos a las distintas corporaciones, a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso además la expectativa que mucha gente va teniendo alrededor de esos temas, porque entonces la gente da la expectativa, y qué piensa del empleo, qué piensa del tema de seguridad. O sea, es hablar de programas, de proyectos, más que otra cosa. Y eso está, digamos, calificando más el debate. A mí eso me parece que es importante y eso vamos avanzando. Carlos, Jorge. si me permite, yo les quiero contar una cosa que creo que es importante para ustedes. El Polo sufrió en las elecciones pasadas de Parlamento una derrota en cabeza de Germán. Perdimos la curul de la Cámara de Germán. Pero hay un fenómeno que lo hemos aprendido y que lo hemos entendido y que por iniciativa del concejal Ballesteros hemos decidido resolver de manera radical y de una vez. Es que la candidatura de Germán era la candidatura de las dos tendencias más fuertes del Polo en Antioquia. Entonces las otras tendencias del Polo no se animaron a tener candidatos para la Cámara. Y todas las fuerzas y toda la energía que tiene el Polo no se desarrolló en la campaña pasada. En esta campaña, a diferencia de la anterior, Carlos Ballesteros en el nivel municipal de Medellín y Jorge Gómez en el nivel departamental, estamos haciendo una filigrana, garantizándole a las otras tendencias del Polo que ni la fuerza de Democracia Real va a apoyar a la fuerza robledista que encarno yo, ni la fuerza robledista va a apoyar a Democracia Real. En ese sentido nos vamos a ir, dijéramos, divididos. Cada uno va a ir con sus candidatos a consejo y asamblea. Y eso abre la puerta para que las otras tendencias del Polo sientan que hay una posibilidad real de obtener la curul. Vamos a ir a una competencia sana, limpia, porque el acuerdo que tenemos es que vamos a competir por las curules, pero vamos a hacer una campaña buscando electorado en los nichos sociales que tenemos para que al final del periodo este diputado y este concejal puedan decirle al Polo, bueno, nos entregaron una curul y les devolvemos dos, ¿cierto? Y estamos en condiciones de que todas las tendencias del Polo tienen garantías por parte de nosotros que tenemos la curul actualmente, de que para lo que sirven las curules, para visibilizar cosas, le van a servir también a los otros candidatos. Estas curules no van a ser, y ese es un acuerdo que tenemos ya con Carlos Ballesteros y que lo hemos explicitado dentro del Polo, lo que yo pueda hacer en la asamblea para que otros candidatos a la asamblea visibilicen sus propuestas del Polo, desde luego, lo haré, y Carlos Ballesteros lo está haciendo en el Consejo, para que otros candidatos que no son concejales, pero son aspirantes al Consejo por el Polo, se puedan hacer visibles y hacer conocer sus propuestas a través de la curul de Carlos Ballesteros. Lo haremos. Creo que con eso enmendaremos una dificultad que tuvimos, una cosa que aprendimos, y estoy seguro que lo que estoy viendo yo es que hay mucho entusiasmo. Hay mucho candidato ya. Sí, claro. Hace un mes no teníamos ni un candidato, estábamos Ballesteros y yo solos, y ahora hay un mundo de gente que está apuntando para consejo y asamblea. Pero no solamente en Medellín, Jorge. Ah, sí, claro. Tenemos los concejales que tenemos del Polo en este momento están trabajando fuerte para mejorar la representación, para conservarla mínimo y para ampliar su representatividad. Sabaneta, Carmen de Viboral, Andes, Itagüí, Fredonia. Nosotros tenemos fuera de Medellín más concejales, Yondó. Y la gente está trabajando. Tuvimos ocasión de reunirnos con ellos, y este fin de semana nos vamos a reunir con ellos. Y están trabajando porque el Polo no es solamente Medellín, el Polo está en más, por lo menos en 60 municipios. Vamos a tener listas de consejo en más de 60 municipios. Por lo menos en 60 municipios del departamento que vamos a tener listas del consejo. Y eso fortalece la lista de la Asamblea Departamental y obviamente fortalece nuestra representatividad. Y estamos discutiendo en los municipios pequeños, sobre todo, el tema de las alianzas con otros partidos o con otros movimientos cívicos que están apareciendo en algunos municipios. Algunos municipios la gente no quiere salir con el sello del Partido Liberal ni con el sello del Partido Conservador, entonces quieren aparecer con movimientos cívicos que seguramente apoyaremos y haremos alianzas con ellos. No tenemos descartada una política de alianzas, lo dijo la Junta Directiva Nacional, y en esos términos estamos trabajando. Bueno, el diputado Jorge Gómez planteaba el tema de los consejos municipales y candidaturas, lo mismo que diputados para la Asamblea Departamental. Ya podemos confirmar. Podemos confirmar ya a Rodrigo Saldarriaga como candidato al Consejo de Medellín.
el director del pequeño teatro que fue candidato a la gobernación de Antioquia en el periodo pasado. Muy seguramente, aunque de todas maneras este es un momento en que todos están deshojando la margarita. Rodrigo de todas maneras sigue deshojando la margarita, que si el partido necesita su nombre para la gobernación de Antioquia, él ha manifestado que no tendría duda en presentarlo. Pero les cuento esta cosa, no es infidencia, porque eso lo ha dicho él de manera abierta. Él preferiría ser candidato al Consejo de Medellín. Y un muy buen candidato. En su corazón está ser candidato al Consejo de Medellín, pero en su cabeza está que si le toca jugar el rol de candidato del Polo a la gobernación, lo hará nuevamente para que el Polo tenga candidato propio y eventualmente un candidato también que sirva para hacer alguna alianza con otra fuerza. En ese caso, pues yo creo que la coordinadora de este fin de semana va a aclarar muchas cosas, muchas dudas. Germán Reyes nos va a contar también a qué aspira. Él prometió que al día siguiente de la coordinadora nos decía a qué aspira, si a la alcaldía, a la gobernación, al consejo, a la asamblea, en cualquier lugar donde Germán quiera prestar su concurso, será bienvenido por el Polo. Claro que sí. Hay muchos candidatos. Nos da una pista hoy si quiere, Germán. Oiga, la aspiración de Rodrigo Saldarriaga al Consejo de Medellín no pone en riesgo la curul que hay en este momento. Es que nosotros vamos a sacar 2 o 3. Pero a ver, Rubén, yo sí tengo una lógica allí. Y para mí es absolutamente claro y lo digo de todo corazón. Yo pienso que independientemente de quién sea el concejal. O los concejales. Lo importante es que el Polo tenga representación. Porque es que no podemos cometer un error de pensar que solamente puede ser una persona. Porque es que una persona no es un partido. Yo he insistido en que tenemos un partido de programa. Cualquiera que sea el concejal del Polo tiene la obligación de respetar ese programa. Es probable que esa estrategia concluya en que Carlos Ballesteros no sea el concejal, probablemente. Pero qué tal que tengamos 2 concejales, así no sea Carlos Ballesteros. Me parece que sería una maravilla, realmente. Esa es una estrategia que tiene ese riesgo desde el punto de vista individual. Pero yo sí creo que tenemos que dejar de pensar individualmente y pensar más como partido. Y de esa manera yo creo, por eso me parece bienvenido. Ojalá estuviera realmente como candidato al consejo. Sería excelente concejal y obviamente excelente candidato. Yo pienso que para el partido, mira, como partido eso jamás resta, siempre va a sumar para el partido. Y lo que necesitamos es que se sume. Cuando Germán pierde la curul, paradójicamente Germán tuvo una votación mucho más alta, muchísimo más alta. La votación por Germán fue extraordinaria. Pero el Polo la perdió porque bajó la votación por el Polo. O sea, es que esa es la lógica que tenemos que entender muy bien, porque es la manera como vamos a salir adelante. Y es el compromiso. Yo hablo mucho, Germán, de Medellín, obviamente, porque me siento como el responsable de la parte de Medellín, por lo menos intentar lo que estoy tratando de hacer, y creo que hay que hacerlo lo mejor posible. Pero lo que dice Germán es cierto, esto está pasando y se está transmitiendo el tema en las demás municipalidades. Hay algo muy importante y aquí estamos 3 personas que tenemos cierta representación en el Polo, que estamos transmitiendo optimismo y muchas ganas de trabajar y un compromiso con el trabajo como partido. Y eso es clave, eso ayuda enormemente a un partido, a pesar del momento que pone como crítico, que yo no lo veo tan crítico. Yo creo que de esa supuesta crisis va a salir algo excelente y extraordinario, así lo siento, y creo que en octubre vamos a mirar los resultados. Carlos, discúlpame, además en lo local, la lógica es un poco que la gente vota por las personas, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir, si Rodrigo no fuese candidato al Consejo de Medellín, le haría campaña de pronto a Ballesteros. Pero no es lo mismo Rodrigo pidiendo votos para Ballesteros que pidiendo votos para sí mismo. Con toda seguridad hay más gente que Rodrigo puede mover a votar si pide los votos para sí mismo que para Ballesteros. Y esa es la lógica un poco que vamos a aplicar. Bueno, se nos está acabando esto. ¿Usted ya empezó entonces, doctor Germán, a recorrer municipios o no? Yo he recorrido los municipios de Antioquia, los recorrimos en la campaña a la Cámara con Jorge. Recorrimos bastante, patoneamos, como dicen. Venga, no, hablando, no solamente el hablando, Valle Obrero, que patoneamos. Hablando de los municipios. Consiguiendo poquitos voticos, pero los conseguimos. Si usted revisa, Rubén, la votación del Polo, en todos los municipios hay votos. Si revisa la votación de Germán, que en todos los municipios conseguimos voticos, lo mismo que los de Jorge, ¿cierto? Estamos en esa tarea. Yo creo que va a ser clave la coordinadora que se va a hacer este fin de semana, insistimos, 19 y 20, en Adida. La va a estar el doctor Carlos Gaviria. Vamos a discutir todos estos temas democráticamente con la gente, con nuestros delegados, y que se tomen las decisiones que se deban tomar. Pero el Polo va a estar presente, con seguridad, a pesar de
los agoreros de que el polo se acabó y que estamos liquidados, no, estamos presentes. Y los ve me queda uno, un los minuto. percibe uno muy unidos, percibe uno aquí un polo muy fortalecido por la unión y el mismo lenguaje que se está manejando. Una cosa que no es directamente de la política, pero es queda un fundamental en minuto. las elecciones, es las garantías electorales. Hay forma de hacer, Bueno, hay son garantías. Son una risa. Nosotros promovimos una reforma política, que el voto electrónico y todo eso, y eso no están interesados en eso. La reforma Ya- política concluyó en que nos sacaron del que censo nos electoral. a sacaron- nosotros. nos Yo sacaron hoy no del estoy censo. en el censo electoral. Y la Habla del seguridad. aumentar, por ejemplo, las penas contra el fraude electoral. Esa fue otra propuesta que hicimos en el Congreso de la República, es decir, aquellos que se les demuestre la compraventa de votos que se les apliquen mayores penas, y eso no pasa en el Congreso de la República. No, nosotros estamos sin garantías electorales. Muy bien, doctor. El estatuto de la oposición, que lo propusimos nosotros, ahí los mochilaron. Doctor Ballesteros, candidato o presunto candidato a la alcaldía. No, hay nombres que están sonando. Uno. Uno está aquí, vea. Un hombre, Germán Reyes, sería el candidato extraordinario y tendría el apoyo de esos 21 candidatos al Consejo, tendría 21 soldaditos trabajándole ciegamente. Les agradecemos al concejal Carlos Ballesteros Barón, al ex representante de la Cámara, al doctor Germán Reyes Forero, y al diputado de la Asamblea Departamental, el doctor Jorge Gómez. A César y Adolfo, muchas gracias. Al amigo Alfredo Lobo, muchas gracias por asistirnos la parte técnica de nuestro programa. Y a ustedes, amigos oyentes, no queda sino decirles chao, hablamos mañana.